Buenas tardes, vamos a ver ahora los primeros temas de la materia, las unidades correspondientes a la estática aplicada y la estática en el campo bidimensional, parte 1. Comenzamos viendo algunos conceptos que ya hemos visto en Física 1, definiendo la estática, que es el conjunto de las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un sistema para que éste permanezca en estado de equilibrio, o sea que no sufra desplazamientos. La hipótesis de rigidez nos dice que suponemos que bajo la acción de cargas el cuerpo no se deforma, es decir, la distancia y posición relativa entre diferentes partículas que lo componen no varía. Esto nosotros lo vamos a interpolar para cuerpos con deformaciones pequeñas, ¿sí? Que va a ser el caso de las estructuras que vamos a tratar más adelante. Representación gráfica de una fuerza. Módulo es el escalar que mide la intensidad de la fuerza. Dirección está dada por la recta indefinida según en la cual actúa la fuerza y que denominamos recta de acción. Sentido lo indicamos con la flecha sobre el segmento representativo de la fuerza. Y el punto de aplicación que lo denominamos con una letra. De esta manera, por ejemplo, tenemos la fuerza P que está aplicada en este punto, que lo podemos llamar A. Tiene la recta de acción es la NN, y si lo medimos en escala de gráfica de fuerzas, estamos diciendo que 1 centímetro, por ejemplo, equivale a una tonelada. Entonces, escala. ¿Cómo se clasifican las fuerzas? Según su recta de acción, en fuerzas colineales son aquellas que tienen la misma recta de acción. Fuerzas concurrentes son aquellas fuerzas donde las rectas de acción de las fuerzas concurren a un punto, se encuentran en un punto. Acá tenemos varios casos donde podemos ver sistema de fuerzas concurrentes. Como ejemplo de sistema de fuerzas concurrentes lo podemos ver en las cableadas de techos, de naves industriales. ¿Sí? Nosotros acá tenemos un nudo donde actúa una fuerza P y vemos que la fuerza P y las tensiones que se generan son concurrentes, concurren a este punto. Acá tienen algunas fotos de los ejemplos que mencionamos anteriormente. Fuerzas no concurrentes son las fuerzas que su recta de acción no concurren a un mismo punto. Como ejemplo de las fuerzas no concurrentes podemos ver el cabezal de pilotes. Tenemos la columna, ¿sí? Con una fuerza y la fuerza de los pilotes que todas, forman un sistema no concurrente. Acá tienen la foto de un cabezal de pilotes de un puente donde se representan este sistema de fuerzas no concurrentes. Fuerzas paralelas, este grupo, las rectas de acción de las fuerzas son paralelas. Ejemplos, podemos ver muros sobre una viga. Otro ejemplo de fuerzas paralelas es los tensores de un puente colgante. Los tensores, ¿sí? Las fuerzas corresponden a un sistema de fuerzas paralelas. Acá tienen otra foto. Bien, pasamos ahora a ver los principios fundamentales de la estática. El primer principio es el principio de paralelogramo, que dice que si tenemos dos fuerzas aplicadas en un mismo punto de un cuerpo rígido, esa fuerza la podemos reemplazar por la resultante, que sería la diagonal del paralelogramo, que tiene por lados los vectores representativos de la fuerza. Tal lo ven en esta imagen, ¿sí? El mismo principio del paralelogramo, como ustedes saben y ya lo han visto en física, podemos armar, más allá del principio del paralelogramo, el triángulo de fuerzas. Esto es, ponemos una fuerza a continuación de la otra, ¿sí? En escala de fuerzas, y unimos el origen de la primera fuerza con el extremo de la segunda fuerza y nos va a dar la resultante del sistema. Acá tienen otro ejemplo con fuerzas paralelas, P1, P2 y su resultante. Otro ejemplo más con fuerzas paralelas de distinto sentido, también obtienen la resultante.
Y el principio de paralelogramo de fuerzas nos dice que siempre es posible reemplazar las fuerzas, dos fuerzas concurrentes por su resultante. Y el efecto sobre el cuerpo rígido no cambia. Como corolario de este principio dice que la única posibilidad que dos fuerzas concurrentes se encuentren en equilibrio es que su resultante sea nula. El segundo principio nos dice que toda fuerza que actúa sobre un cuerpo rígido puede desplazarse según su recta de acción y el efecto sobre el cuerpo rígido no cambia. Tenemos el cuerpo rígido y la fuerza P1 aplicada en este punto. Nosotros trasladamos la fuerza P1 según su recta de acción a este otro punto y el efecto sobre el cuerpo rígido no cambia. El tercer principio fundamental de la estática habla del sistema nulo. Dice que dos fuerzas iguales y de sentido contrario aplicadas a la misma recta de acción forman un sistema nulo. El cuarto principio, si un cuerpo, un sistema en equilibrio, se agrega o se quita un sistema nulo, el equilibrio subsiste. O sea, el cuerpo rígido no se entera. Tenemos un cuerpo rígido, está en equilibrio, le agregamos un sistema nulo y no cambiamos su condición de equilibrio. Otro principio fundamental de estática dice que un sistema de fuerzas puede ser reemplazado por una única fuerza llamada resultante. Todo sistema no tiene más que una sola resultante. Y recíprocamente, una fuerza puede ser reemplazada por dos o varias fuerzas llamadas componentes, de las cuales esa fuerza es su resultante. Según el principio de física de acción y reacción, si un cuerpo ejerce sobre otro una cierta acción o fuerza actuante, éste ejercerá sobre el primero una fuerza de igual módulo y recta de acción, pero sentido contrario. Es básicamente el principio de acción y reacción. Momento estático de una fuerza, bueno, definimos el momento estático, momento de la fuerza P respecto al punto O, al producto de la intensidad de la fuerza P por la distancia D, que es normal entre la recta de acción de P y el punto O. El momento lo designamos con la letra M. Básicamente el momento es la capacidad que tiene una fuerza o un conjunto de fuerzas de cambiar el estado de rotación de un cuerpo alrededor de un eje que pasa por un punto. Acá tenemos un gráfico, tenemos una fuerza P que actúa en el punto A de un cuerpo rígido. El momento respecto de O va a ser P por la distancia al punto A, al punto O normal a la recta de acción de la resultante. Como dijimos, O es el centro de momento, D es el brazo de la fuerza o brazo de palanca. Las unidades que vamos a medir el momento, como ustedes bien saben, son unidades de fuerza y longitud, como por ejemplo kilogramos por metro, kilogramos por centímetro, toneladas por metro, newton por metro. Acá tenemos una propiedad que nos dice que el valor numérico del momento de una fuerza respecto a un punto es igual al doble del área de la superficie del triángulo que tiene como base la fuerza P y altura la distancia al centro de momento o brazo de palanca. Y fíjense acá en el gráfico que tienen que la superficie del triángulo sería P por D sobre 2, base por altura sobre 2. Y el momento es P por D. Por lo tanto, el momento es 2 veces la superficie del triángulo OAB. Signos del momento. Nosotros vamos a considerar que el momento es positivo cuando tiende a girar en sentido antihorario, como está representado en esta terna positiva que vemos acá. O sea que el momento de P2 respecto de O va a ser positivo y el momento de P1 respecto de O al girar en sentido horario va a ser negativo. Por lo tanto, los momentos pueden ser negativos, o sea, menor que 0. El momento puede ser igual a 0 si el brazo de palanca es 0, o sea que la recta de acción de la resultante pasa por el centro de momento, o puede ser positivo, tal como vimos en este gráfico. El momento estático de una fuerza depende de tres parámetros: la intensidad de la fuerza, el sentido de la fuerza y la distancia al centro de momentos.
Por lo tanto, podemos decir que es una magnitud vectorial. Y la podemos representar con un vector doble flecha que sale del plano, tal como aplicando la regla de la mano derecha. Ejemplos cotidianos de cuando nosotros aplicamos un momento, hay muchísimos. Por ejemplo, cuando queremos aflojar una tuerca. Si la tuerca está muy ajustada, con una llave chiquitita no podemos. Entonces, que agarramos una llave más larga. ¿Qué estamos haciendo? Variando el momento. Porque en realidad lo que hacemos es aplicar una fuerza para que con el brazo de palanca genere un momento respecto de la tuerca y cambie su condición de rotación. Entonces, cuanto más largo es el brazo de palanca, en este caso, cuanto más larga es la llave que usamos, menos fuerza vamos a tener que hacer para vencer. Otro ejemplo que a más de uno le pasó, cuando pinchamos una goma, la llave que viene en el auto es re chiquitita y tenemos que hacer una fuerza tremenda, mientras que si tenemos una llave que podemos generar un brazo de palanca mayor, va a ser más fácil aflojar la tuerca del auto. Otro ejemplo es el picaporte, cuando queremos abrir una puerta. Nosotros siempre presionamos o tiramos hacia abajo del extremo del picaporte. Si lo queremos hacer lo más llegado posible a la cerradura, van a ver que no lo van a poder abrir o que la fuerza que tienen que hacer es mucho más grande. ¿Por qué? Porque para el mismo momento lo que estamos cambiando es el brazo de palanca. Otro ejemplo es el sub y baja. Acá tenemos una condición de equilibrio. El sub y baja está horizontal, pero las dos personas que están pesan distinto, por lo tanto son representados por fuerzas de distinta magnitud. Entonces, el momento que genera este señor, que es más pesado que esta niña, es el mismo que genera la niña. ¿Por qué? Porque la niña tiene mayor brazo de palanca que el señor. Bien, teorema de Varignón. El teorema de Varignón dice que el momento de la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes coplanares respecto a un punto en ese mismo plano es igual a la suma algebraica de los momentos de las fuerzas componentes respecto a ese punto. Dicho de otra manera, Varignón nos está diciendo que el momento de P1 más el momento de P2, ambos respecto de O, es igual al momento de R, que es su resultante, respecto de O. Bien, analicemos un poco la definición de momento. Vamos a ver las superficies de los triángulos. La superficie del triángulo OAM es un medio de OA por AM', es un medio de la base por la altura. La superficie del triángulo OAN es igual a un medio de OA por el segmento A'N'. Y finalmente, la superficie del triángulo que está formado por OAQ es igual a un medio de la distancia OA por A'Q'. Ahora vemos que A'Q', lo podemos escribir como A'M' más M'Q'. M'Q' es igual a N'N'. Y A'Q' es igual a A'M' más A'N'. De esta manera, reemplazando, tenemos que la superficie del triángulo OAQ, que es el que forma la resultante, es igual a un medio del segmento A por A'Q'. Reemplazando, nos queda que es igual a un medio del segmento A por A'M' más un medio del segmento OA por A'N'. ¿Qué quiere decir esto? Que la superficie del triángulo OAQ, que es el triángulo que forma la resultante, es igual a la superficie del triángulo OAM, correspondiente con P1, más la superficie del triángulo OAN, correspondiente con P2. Si nosotros esto lo multiplicamos por 2, podemos asegurar que el momento de la resultante es igual al momento 1 de la fuerza P1 más el momento de la fuerza 2, y queda demostrado de esta manera el teorema de Varignón.
Visto de otra manera, acá tenemos dos fuerzas y su resultante, el momento de P1 respecto de O es más el momento de P2 respecto de O es igual al momento de la resultante R respecto de O. Siguiendo con los ejemplos cotidianos, vemos que acá para aflojar una tuerca se está haciendo fuerza con las dos manos, o sea que en definitiva el momento que estamos haciendo respecto de la tuerca para poder aflojarla es igual al momento que genero con esta fuerza respecto de la tuerca más el momento que genero con la fuerza a la mano derecha respecto de la tuerca, o sea, aplicando el teorema de Varignón. Acá vemos otro ejemplo donde podemos ver Varignón, o sea, esta grúa debería estar en equilibrio, ¿sí? Las fuerzas básicamente que componen el sistema es la fuerza de la carga, la fuerza de contrapeso y obviamente la reacción dada por el principio de acción y reacción de la base, ¿no? La reacción del suelo. Si nosotros aplicamos Varignón, ¿qué decimos? Que acá tenemos la fuerza del peso genera un momento respecto de la base en sentido horario, ¿sí? El contrapeso debe contrarrestar el momento respecto de la base de esa fuerza, o sea, la fuerza del contrapeso por su brazo de palanca. Para que esto esté en equilibrio, sus momentos tienen que ser cero, la suma de momentos, porque si no tendería a volcar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, decir eso, si yo aplico Varignón, puedo analizar directamente la resultante. Entonces, el momento de la suma de las componentes, que tiene que ser igual a cero, es igual al momento de la resultante, que también debería ser igual a cero. Ahora, la resultante existe. La única manera que su momento sea cero es que no tenga brazo palanca, es decir, que pase por el punto O que llamamos centro de momentos, que en este caso sería la base. Dicho de otra manera, esto está en equilibrio, ¿sí? Y no tiende a volcar hacia ningún lado. ¿Qué pasa? Pasa que ocurren accidentes como los que ven en la foto, o sea, no se cumple lo que vimos en la diapositiva anterior, entonces esto no está en equilibrio y las grúas tienden a volcar, ocasionando destrozos materiales. Este fue el caso de una pileta que salió a la tele hace un par de años, ocasionando destrozos materiales y también pudiendo ocasionar muertes, o sea que el tema es serio. Bien, por eso los fabricantes de grúa tienen las especificaciones y van dando en función de la grúa que tienen y el contrapeso que viene, digamos, la distancia máxima de la pluma de acuerdo al peso que van a levantar. Fíjense que en este gráfico vemos distancia que avanza hacia la izquierda, crece hacia la izquierda, y carga que va hacia arriba. O sea que para cargas altas la distancia de la pluma, o sea, esta distancia, que sería nuestro brazo de momento, es menor, ¿sí? A medida que esta carga, la fuerza P, va disminuyendo, podemos, digamos, prolongar o extender nuestro brazo de palanca, que es lo que muestra la curva. Otros ejemplos de Varignón se utiliza, por ejemplo, para calcular las tensiones que tenemos en los puentes colgantes, porque es el mismo principio que vimos recién, esas fuerzas se van a trasladar, van a generar, cada una de estas fuercitas van a generar momentos respecto a la pila del puente que tiene que ser igual al momento de la resultante para que esto esté en equilibrio. Bien, pares de fuerzas. Es un sistema constituido por dos fuerzas de igual intensidad, sentidos contrarios y recta de acción paralelas. Y llamamos momento del par a la intensidad de una de las fuerzas, en este caso P, por la distancia D, que es la distancia que separa ambas rectas. ¿Sí? Propiedad de los pares de fuerzas. El efecto estático sobre un cuerpo rígido, un par de fuerzas, no varía si se cambia simultáneamente los valores de la fuerza P y los valores del brazo de palanca de tal manera que el momento sea el mismo. O sea, acá tenemos un ejemplo donde tenemos P1 por D1 es igual a P2 por D2. Obviamente, mayor brazo de palanca, menor módulo de la fuerza.
Otra propiedad que tienen los pares de fuerza es que son libremente trasladables y pueden girar en el plano. Son libres siempre y cuando se mantenga el valor y el signo del momento, que es lo que vimos anteriormente. La resultante de un par es nula, debido a que los pares de fuerzas están constituidos por dos fuerzas cuyas rectas de acción son paralelas, pero que constituyen un sistema particular de las fuerzas concurrentes, ¿sí? Es decir, aquellos en que el punto de concurrencia es un punto impropio en el infinito. Bueno, el par de fuerzas admite una representación similar a la utilizada para representar el momento de una fuerza, pero en este caso, ¿sí? El punto no está definido, es cualquiera, por lo tanto ese vector representativo normal al plano puede estar aplicado en un punto cualquiera, o sea, estamos hablando de un vector libre. Y para sumar los pares los sumamos algebraicamente sus intensidades, es decir, m va a ser igual a m1 más m2, etcétera, etcétera. Al principio de la clase nosotros vimos los principios fundamentales de la estática y uno de ellos mencionaba que una fuerza puede trasladarse según su recta de acción y el efecto sobre el cuerpo rígido que está en equilibrio en el cual actúa no cambia. Nada decía de qué pasaba cuando queríamos trasladar una fuerza paralelamente a sí misma en un cuerpo rígido. ¿Se puede trasladar? Sí se puede, pero el efecto sobre el cuerpo rígido va a cambiar, por lo tanto veamos cómo hacer para que no se altere la condición de equilibrio. Supongamos que tenemos un cuerpo rígido, ¿sí? Y en el punto A tenemos aplicada una fuerza P. Queremos trasladarla paralelamente a sí misma al punto B, que está a una distancia D del punto A. En el punto B colocamos un sistema nulo con la misma intensidad de la fuerza P. Recuerden que vimos que otro de los principios fundamentales de la estática decía que si en un cuerpo rígido agregamos o quitamos un sistema nulo, el cuerpo rígido no altera su condición. Bien, que la fuerza P que teníamos que está aplicada en A y la fuerza menos P' que está aplicada en B son dos fuerzas de igual intensidad, paralelas y de sentido contrario, forman un par. Por lo tanto, nosotros trasladamos la fuerza que está en A a B, pero para que el efecto sobre el cuerpo rígido no cambie, debemos aplicarle el momento M. Este M está dado por el producto de la fuerza P por la distancia D. Resumiendo, nosotros acá teníamos nuestro cuerpo rígido con la fuerza P en A, esto es equivalente a nuestro cuerpo rígido con la fuerza A más el sistema nulo y, como dijimos anteriormente, esta fuerza P con esta menos P' forman el momento, el par M que indicamos en este cuerpo rígido. Por lo tanto, estas tres situaciones son equivalentes si el cuerpo rígido no se enteró de nada. De la misma manera, si nosotros tenemos un cuerpo rígido que actúa un momento y una fuerza P en B, esto es equivalente a esa fuerza P en A sin el momento. Ejemplo de traslación de fuerzas, volvemos al puente colgante que vimos anteriormente. Nosotros lo que hacemos para ver cuál es la reacción que tenemos en la pila es trasladar cada una de estas fuerzas paralelamente a... ¿Sí? Acá tienen otro ejemplo de fuerzas paralelas, ¿sí? En el Puente de la Mujer que está en Puerto Madero, en Buenos Aires. Bien, representación analítica de fuerzas. Nosotros vimos que una fuerza queda definida cuando se conoce el módulo, el sentido, la dirección y el punto de aplicación. Pero el punto de aplicación ya nosotros no lo tenemos que definir. ¿Por qué? Porque según uno de los principios fundamentales de la estática, una fuerza puede trasladarse según su recta de acción y el efecto sobre el cuerpo rígido no varía. Así que no nos interesa el punto de aplicación. El argumento, como ustedes saben, es el ángulo que forma la dirección con el sentido supuesto con un eje orientado elegido por convención. De esta manera, acá tenemos una fuerza P
que está aplicada en el punto I1, X1, ¿sí? Que es un punto de la recta de acción, que tiene una intensidad P y un argumento phi. El módulo de P va a estar dado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Esto es, obviamente, por Pitágoras. A su vez, Px, que es la componente en X, va a ser P por el coseno de phi, y Pi, que es la componente según el eje Y, va a ser igual a P por el seno de phi. La tangente de phi, opuesto sobre adyacente, es Pi sobre Px. Acá vemos la expresión analítica del momento de una fuerza. También vemos a Varignón, que dice que el momento m, ¿sí? Que es el momento de la fuerza P respecto de m, es igual al momento de la componente en X por la distancia, que sería Im menos I, esta distancia de acá, menos el momento de Pi, ¿sí? Respecto de m, que es Pi por la distancia, que sería Xm menos Xi. Acá ya están colocados los signos, ¿sí? Pi tiende a girar en sentido horario, por eso es negativo, y Px tiende a girar en sentido antihorario, por eso el momento es positivo. Y las distancias obviamente se toman en valor absoluto. Bueno, entramos a ver sistema de fuerzas concurrentes en el plano. Como habíamos visto la definición, cuando clasificamos las fuerzas, vimos que las fuerzas concurrentes serán aquellas cuya recta de acción concurrían todas a un mismo punto. Nosotros en los sistemas de fuerzas básicamente lo que vamos a buscar o hacer son tres cosas. Reducir, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Reducción significa obtener la resultante de mi sistema, sea el sistema que sea. Descomponer una fuerza en componentes. Y el último caso es el equilibrio del sistema. Comenzamos ahora, como dije recién, con fuerzas concurrentes en el plano. Vamos a ver el caso de reducción. Esto es obtener la resultante del sistema. Tenemos cuatro fuerzas, P1, P2, P3, P4, concurrentes que actúan en un cuerpo rígido. Y queremos reemplazarla por su resultante, obtener la resultante, haciendo válido uno de los principios fundamentales de la estática. Lo que hacemos es aplicamos el principio del paralelogramo, otro de los principios fundamentales de la estática, y vamos reemplazando resultantes parciales. Esto es, tomamos P1, tomamos P2, hacemos el paralelogramo y obtenemos la resultante 1, R1, que sería la resultante P1, P2. ¿Qué quiere decir ahora? Que nuestro sistema estaría formado por R1, P3 y P4. Lo que hacemos es la R1, resultante de P1 y P2, con P3 las componemos y obtenemos una resultante que llamamos R2. Nuestra pasa a ser R2 y P. R2 sería la resultante de P1, P2 y P3. De la misma manera procedemos con estas dos fuerzas y obtenemos la resultante R3, que será la resultante del sistema. Bien, acá tienen todos los pasos juntos. Otra manera de hacerlo es con el triángulo de fuerzas, que en este caso, al tener más de dos componentes, no sería un triángulo de fuerzas, sino sería un polígono de fuerzas. ¿Cómo lo hacemos? En escala de fuerzas, ¿sí? Vamos representando cada uno de los vectores. Representamos P1, colocamos P2, o sea, con su dirección, sentido y su módulo en escala de fuerza. P3, a continuación colocamos P4. El primer origen de nuestro polígono, digamos, con el final y nos determina la resultante. Esto es un método gráfico, tiene que estar trabajado en escala, o sea que la medimos y tenemos su valor que trasladamos al punto de aplicación de la fuerza. No necesariamente tenemos que hacerlo en orden, digamos, de P1, P2, P3. El orden es indistinto. Admite una única resultante. Acá, por ejemplo, tenemos P1, luego P3, luego P4, luego P2, unimos P1
que es la primera fuerza del polígono, con el final de P2, que es la última que consideramos, y obtenemos la resultante. Si la medimos, si respetamos la escala de fuerzas, tiene que ser la misma que la anterior. Bien. Acá otro ejemplo de 4 fuerzas que actúan en un cuerpo rígido. Vamos a hallar su resultante. Para eso hacemos el polígono de ponemos P1, P2, siempre en escala, P3 y P4. Y vemos que el origen de la primera fuerza y el final de la última coinciden, o sea que no tendríamos resultante. Por lo tanto, polígono de fuerza cerrado, nuestro sistema estaría en equilibrio, ya que no tiene resultante. O su resultante es 0. Ahora vamos a ver cómo obtenemos la resultante de un sistema mediante la solución analítica. Esto lo vamos a poder hacer mediante dos ecuaciones de proyección, o una de proyección en un momento, o dos ecuaciones de momento. Nosotros acá tenemos nuestro esquema, ¿sí?, del sistema de fuerzas P1 y P2 y queremos determinar la resultante. Esto es un esquema, no está trabajado en escala, por eso es un método analítico. Veamos ahora cómo podemos obtener la resultante con dos ecuaciones de proyección. Nosotros tenemos que Rx va a ser igual a la sumatoria de todas las componentes según el eje X, o sea, va a ser la sumatoria de P1 por el coseno de Φ1, más P2 por el coseno de P2, más P3 en el caso de más fuerza, más P4 de su componente en X. De la misma manera, la componente en Y de la resultante va a ser igual a la sumatoria de cada fuerza por el seno. Esto es la sumatoria de las proyecciones en Y de las fuerzas. El módulo de la resultante va a estar dado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, y la tangente del ángulo es igual a RI sobre RX, como vimos anteriormente. Si planteamos una ecuación de proyección y una de momento, es lo mismo, pero tenemos en este caso que tener cuidado que el eje de proyección elegido no puede ser normal a la recta determinada por el punto de concurrencia de las fuerzas y el centro de momento elegido, porque si eso pasa, el problema sería indeterminado. Bueno, planteamos una ecuación de proyección de momento, la proyección el eje de proyección que elegimos es el eje X, entonces la resultante en X es igual a la suma de cada componente, o sea, Pi por coseno de Φ, o sea, P1 coseno de Φ1 más P2 coseno de Φ2, etcétera, etcétera. Y según Bariñón, el momento de la resultante respecto de O es igual a la sumatoria de los momentos de cada una de las componentes respecto de O. Y acá tienen la expresión, ¿sí?, la ecuación de la sumatoria de momentos. El módulo de R va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, y la tangente de Φ igual a RI sobre Rx. Si planteamos dos ecuaciones de momento, tenemos que tener presente que los centros de momentos no pueden estar alineados con el punto de concurrencia de la fuerza, porque si es así, el problema sería indeterminado porque no podríamos resolverlo. Planteamos dos ecuaciones de momento. La primera decimos, también aplicando Bariñón, el momento de la resultante respecto de O es igual a la suma de los momentos de las componentes, y el momento de la resultante respecto del otro punto que elegimos, que es el punto N, es igual a la suma de momentos de las componentes respecto a ese punto. Planteamos las ecuaciones de momento y luego tenemos lo mismo, cómo calculamos el módulo y cómo calculamos el argumento. Hasta aquí vimos cómo en sistema de fuerzas concurrentes en el plano obteníamos la resultante, tanto del método gráfico como método analítico. Lo que vamos a hacer ahora es descomponer una fuerza en dos direcciones. Lo vamos a hacer en primera medida, vamos a ver la solución gráfica y luego la solución analítica. Supongamos que tenemos una fuerza P que actúa en un cuerpo rígido, ¿sí?, y queremos descomponerla en dos direcciones que están indicadas acá como 1 y 2. Lo que hacemos es dibujamos la fuerza P en escala
de fuerzas, es decir, consideramos, por ejemplo, 1 centímetro de dibujo en la hoja es equivalente a 1 tonelada. Y trazamos sobre ambos extremos una paralela a 1, a la dirección 1, y una paralela a la dirección 2. De esta manera nos queda el triángulo de fuerzas y podemos, ¿sí?, indicando las flechas, obtenemos las componentes. Vamos a ver la solución analítica. También vamos a trabajar con dos ecuaciones de la manera que vimos anteriormente. ¿Sí? Podemos plantear dos ecuaciones de proyección, una ecuación de proyección y una de momentos, o dos ecuaciones de momentos. Si planteamos dos ecuaciones de proyección, planteamos que Px, o sea la componente en x, es igual a P por coseno de phi, igual a P1 coseno phi 1 más P2 coseno de phi 2. De la misma manera, Pi va a ser igual a P por el seno de phi, igual a P1 por seno de phi 1 más P2 por seno de phi 2. Nosotros acá vamos a tener como datos la fuerza P, el argumento P y los dos argumentos dados por las direcciones que queremos calcular, y como incógnita vamos a tener P1 P2. O por ejemplo podemos tener de datos P1 y el argumento de 2 y podemos hallar de esta manera P2 y phi 1. Bueno, ahora vamos a ver cómo descomponemos una fuerza en tres direcciones concurrentes en el plano. Supongamos que tenemos la fuerza P y queremos descomponerla en la dirección 1, en la dirección 2 y en la dirección 3. De fuerzas, dibujamos el vector representativo de P. Tiramos una paralela a la dirección 1 y una paralela a la dirección 2. Una paralela a la dirección 3. Obtenemos la componente en 2, la componente en 3 y la componente en 1. Pero ¿qué pasaría si en lugar de elegir que la paralela 3 pase por este por acá? De la misma manera tendríamos la componente en 2, que ahora sería esta, la componente en 3 y la componente en 1. Son distintas a las anteriores. Si tenemos otro lugar por donde pase la paralela 3, tendríamos esta fuerza en 2, esta en 3 y esta en 1. Por lo tanto, el problema sería indeterminado porque admite diferentes soluciones que son distintas. O sea, no se puede descomponer una fuerza en más de dos direcciones en el plano, hablando de fuerzas concurrentes. ¿Está bien? O sea que una fuerza no se puede descomponer en más de dos direcciones. ¿Qué es lo que pasa acá? No obstante, nosotros vemos que esta fuerza P que teníamos es resultante de este sistema, también es resultante de este sistema y es resultante de este sistema. Lo que no podemos es descomponer. Sí podemos hallar la resultante de varias fuerzas, pero no podemos descomponerla en más de dos direcciones. Ya vimos cómo obtener la resultante, ya vimos cómo descomponer una fuerza en varias direcciones. Lo que nos queda ver para sistemas de fuerzas concurrentes en el plano es el equilibrio, ¿sí? También lo vamos a ver, la condición gráfica y la condición analítica. La condición gráfica, ya lo vimos hoy con un ejemplo, es condición necesaria y suficiente para que un sistema de fuerzas concurrentes en el plano esté en equilibrio, que el polígono de fuerzas sea cerrado. Es decir, que no podamos dibujar la resultante. Para plantear la condición necesaria y suficiente de equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrente desde el punto de vista analítico, utilizamos las mismas ecuaciones que vimos anteriormente. Por ejemplo, si utilizamos dos ecuaciones de proyección, es condición necesaria y suficiente que la sumatoria de las componentes en X de las fuerzas que integran nuestro sistema de fuerzas concurrentes sea igual a 0 y que la sumatoria de las componentes en Y sea igual a 0. Esto nos dice que la resultante en X vale 0 y que la resultante en Y vale 0. De la misma manera podemos plantear una ecuación de proyección que estamos proyectando respecto al eje X y una ecuación de momento, pero teniendo en cuenta siempre que el eje de proyección elegido no puede ser normal a la recta determinada por el punto de concurrencia de las fuerzas y el centro de momento elegido, porque si esto pasa, el problema sería indeterminado.
Hasta aquí la primera parte de la estática en el campo bidimensional, donde vimos fuerzas concurrentes. Espero que les sea útil, no duden en consultar con los medios que ya conocen, de consultarnos cualquier pregunta, estamos a su disposición. Gracias.